Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. Vamos a conversar hoy día con el secretario general del nuevo partido, que ya está haciendo bastante olla, diría yo, que está apareciendo, irrumpiendo en la escena política con bastante fuerza. Me refiero a Adolfo Fito Salume. Buenas noches, Fito. Bienvenido. Nacho, buenas noches. Es un gusto estar aquí contigo. Bueno, vamos a preguntarle, digamos, cómo están haciendo este partido, este nuevo partido. Creo que es el 10º partido que ya existe en El Salvador, pero ya están haciendo con diputados, porque tiene 2 diputados que eran de Unidos por El Salvador y ya se pasaron a ser parte de Democracia Salvadoreña. Sí, de hecho, tenemos ya trabajando con nosotros 2 diputados que originalmente habían llegado a la Asamblea de la mano del Partido Arena, que no se sintieron satisfechos con ciertas cosas en ese partido, se independizaron por un tiempo y con el surgimiento de nuestro proyecto, nuestro partido, y al escuchar los principios y la filosofía bajo el cual nosotros estamos trabajando, se sintieron muy identificados, se acercaron y nosotros, desde que empezamos el partido, dijimos que nosotros teníamos las puertas abiertas para quienes quisieran conversar, para ver si podemos coincidir en temas importantes y coincidir también en lo que nos ha motivado a proponer este proyecto político. Y una de las cosas más fundamentales que nos ha motivado en este proyecto es tratar de hacer las cosas un tanto diferentes a como se vienen haciendo hoy en día en la política de El Salvador, muy comprometidos con la transparencia, muy comprometidos con no perder de vista que el objetivo del actor político tiene que ser para velar 100% por los intereses de la población y de los electores, no del interés propio ni del partido. Y en ese sentido creo que es importante reconocer que parte de la razón porque muchas personas han empezado a desmotivarse en el tema democrático en el país es precisamente porque pareciera ser que muchos actores políticos se han olvidado de esos principios. Así que esa es nuestra base, nuestra visión de cómo hacer las cosas, cuando hablamos del tema de cómo hacer la política, y en ese sentido encontramos coincidencias con Sigfredo Ochoa y también con Claudia Ramírez, y por eso nosotros cuando nos llegamos a sentir cómodos, aceptamos que ellos se incorporaran a nuestro partido. Bueno, parte con 2 diputados, cualquiera puede decir ya tiene un pie adentro, claro, dentro de la Asamblea Legislativa. ¿Pueden venir más? Pues uno nunca sabe, Nacho. Yo creo que ya con 2 diputados se puede hacer mucho en el sentido que ya tenemos Algunos la creen que se puede posibilidad. hacer el fiel de la balanza y que lo que está buscando Fito es ser el fiel de la balanza. Pero no solo eso, porque el fiel de la balanza es coyuntural, depende de las relaciones de fuerzas en una debida votación y cuáles son las posiciones, porque si Arena y el FMLN se pudieran poner de acuerdo en algunos temas, ahí no hay un fiel de la balanza, ahí se aprueba casi todo, bueno, prácticamente, no, se aprueba todo con los votos de esos 2 partidos grandes. Yo creo que lo importante para nosotros, amén de algunos temas que puedan requerir la mayoría calificada, para lo cual se requieren los 2 votos que nosotros tenemos en el partido, lo importante para nosotros es que tenemos una plataforma para hacer propuestas al país desde ya. De hecho, esta semana nosotros llevamos a la Asamblea una propuesta de una modificación al Código Procesal Penal para darle a los salvadoreños una verdadera opción de legítima defensa. Estamos muy compenetrados y preocupados con el enorme problema de seguridad que tenemos en el país y nos preocupa también el hecho de que pareciera que muchas de las leyes en el Código Procesal Penal se les ha pasado un poquito la mano y están hechas casi que más para proteger al delincuente que a la víctima. Y hoy por hoy en El Salvador, si alguien irrumpe en mi casa a las 3 de la mañana sin mi permiso y entra por una ventana, y yo, si tengo a la mano un bate, un cuchillo o un arma de fuego,
y decido utilizarla contra ese asaltante, si yo llegase a causarle un daño mayor o matar a ese asaltante, yo tengo que ir a detención, yo voy preso. Bueno, Cuando estoy utilizando el derecho de legítima defensa y tengo que comprobar que así fue. Creo que el país no está para ese tipo de reglas. Yo creo que efectivamente se tiene que comprobar que fue una legítima defensa, pero no tenemos que obligar a aquellos salvadoreños que usan la legítima defensa a tener que pensar dos veces y decir, uy, si la utilizo, me voy preso. La utilizo y después está bien, que se aclare que fue legítima defensa, pero no desde la cárcel, porque el que tiene que ir a la cárcel es el delincuente, no la víctima. Fito, vamos a hablar un poco de lo que es las situaciones complicadas del país, como en la economía y la inseguridad, pero no puedo dejar de preguntarte qué te lleva a la política, viniendo de una familia de recursos, ¿ya? Estudiaste en Harvard, tienes estudios, manejas, tengo entendido, varias empresas. ¿Qué te lleva a la política? La gente normalmente muy mal pensada, ¿no? Con el que va a la política. Los políticos no tienen, creo que hoy día, el mejor crédito. ¿No? La gente dice, bueno, ¿se quiere enriquecer más? Me imagino que ya esa pregunta te la habrán hecho muchas veces. Efectivamente me la han hecho y es un síntoma de la mala imagen que tienen muchos políticos. Políticos que efectivamente viven de la política y que además se han hecho ricos en la política inexplicablemente, porque los salarios, incluso los salarios más altos, que son los de un presidente de la República, no exceden de los $5,000 al mes, que es un buen sueldo, pero no es para volverse millonario, especialmente si se tiene una familia y se tienen gastos. Entonces, pero de todas maneras, aparentemente hay políticos que se hacen millonarios. Y si no lo hacen con los sueldos, entonces tú te tienes que preguntar cómo es que se hacen millonarios, cómo es que logran tener lujosas casas, lujosos carros y darse lujosas vacaciones a diferentes partes del mundo, como que fueran legítimos millonarios, que los hay en empresarios que han trabajado y que se han esforzado. Y que veces que lucen menos que estos políticos. Ya. Yo en lo personal creo que puedo recibir el beneficio de la duda, que sin duda yo no me estoy metiendo a esto para enriquecerme, porque si yo me quisiera enriquecer y ese fuera mi objetivo, seguiría haciendo lo que vengo haciendo todos estos años, que es trabajar en el sector privado. Es más, a mí me va a costar dinero porque a mí me está costando mucho tiempo dedicarle a esto. Esto quita mucho tiempo. Segundo, no sé, pues como estoy diciendo lo que pienso, como estoy tratando de decir las cosas como son, como dicen aquí en salvadoreño, calzón quitado, problemas. Pues no, ya me imagino que muchos de los políticos que no le está gustando lo que le estoy diciendo van a revisar y van a hacer, ve, a ese, si tiene algún contrato, ¿por qué no se lo quitan? O busquémosle y escudriñémosle a ver qué le encontramos, o a ver qué multita le ponemos. Ojalá que ese no sea el caso. Pero a todo eso se expone uno, especialmente cuando hay un sistema que está acostumbrado a amedrentar cuando se tiene el poder, a amenazar, a intimidar, cosa que ha sucedido en diferentes ocasiones en este país. Y bueno, vimos hasta hace poco pues un presidente que tuvo actitudes de esa índole también con el sector empresarial. Así que yo creo que hay muchas cosas que tienen que cambiarse. Yo creo que empiezan a cambiar desde el momento que estamos dispuestos a hablar claramente de las cosas, sin tapujos. El que nada debe, nada teme. Y en ese sentido, pues, me siento cómodo en las cosas que digo. Las digo con toda la intención no de perjudicar a nadie en lo personal, sino que de tal vez darles a los salvadoreños una idea más clara de cómo son las cosas. Yo creo que la gente te vaya conociendo y obviamente para conocer a alguien lo primero es ir despejando algunas dudas. Obviamente el apellido Salume está muy ligado a lo que fue la campaña de Mauricio Funes. Yo creo que obviamente
gran parte de la sociedad sabía que eran la familia Salume, pero en general la población no tenía por qué saber, digamos, quién era la familia Salume, pero el momento que se produjo ese hecho de que tu tío, porque hay que decirlo, no es tu papá, es tu tío el que financió o el que le prestó dinero para hacer la campaña, tú no estás vinculado a Mauricio Funes, ni fuiste parte de sus quienes le ayudaron, de sus amigos, para hacer la campaña política que hizo. Yo me he considerado amigo de Mauricio. No fui yo el que financió la parte que recibió mucha cobertura, que fue la ayuda que mi tío le dio a Mauricio en la campaña. De hecho, mi tío fue también el que le facilitó el uso de una casa, claro, durante el periodo de campaña y cuando ya quedó como presidente electo, hasta que él se trasladó a la residencia presidencial. Ese fue mi tío. Mi tío es una persona a quien yo quiero mucho. Es casi un segundo padre para mí. Pero ese es mi tío. Y mi tío no me consulta a mí las cosas que hace. No me pide permiso. Ni tú le consultas a tu tío tampoco. No mucho. Ya. Muy poco. Ya. Pero nos respetamos, sí, y nos queremos mucho. ¿A tu padre sí? Pues a mi padre cuando yo era menor de edad. Ya de mayor. Pero no. yo creo que ya después de los 18 él mismo ya. te va a comentar si se lo preguntas. Ya. Como que también pues yo he hecho las cosas. Ok. ¿No tiene ataduras, Fito Salume? Pues las únicas ataduras que tengo, Nacho, son con mis principios y con mis convicciones. El ser un empresario exitoso, ¿no son ataduras también? Porque obviamente tú tienes algo que defender. Y lo pregunto porque mucha gente también se pregunta, ¿puede un empresario fuerte ser un buen político? La gente lo duda. Yo creo que depende de la persona. Cada caso es diferente. Yo tengo bien claro mi rol cuando estoy sentado en mi escritorio de mi oficina como empresario y mi rol cuando estoy sentado en la mesa del partido. Yo no pretendo meterme a la política para favorecer a ninguno de mis negocios ni para hacer negocio. Yo no pretendo tener una posición a favor o en contra de una reforma fiscal buscando ventaja para uno de mis negocios, porque si no, yo creo que la gente, el salvadoreño no es tonto y el salvadoreño se va a dar cuenta si es que yo cometiera un error como ese. No lo pienso cometer porque yo quiero hacer una buena labor, quisiera poder decir que voy a poner mi mejor esfuerzo para que este partido que hemos fundado con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio sea una verdadera opción legítima para salvadoreños que creen en hacer las cosas bien. Y en ese sentido, si el secretario general no está dispuesto a dar el buen ejemplo, muy difícil el partido lo va a poder hacer. Así que esa es mi respuesta a tu pregunta. Vamos al corte, volvemos rápidamente con más. Obviamente hay preguntas importantes como saber si Fito Salume piensa ser candidato a diputado, si tiene más aspiraciones más grandes, si cree que el partido puede llegar a tener el poder en El Salvador. Ya volvemos. Y quedamos con algunas preguntas que adelantamos y es las metas. ¿Cuáles son las metas de una persona que hace un partido político y dice hasta dónde quiero llegar? O sea, es la idea tener un partido para tener alguna influencia en la vida política del país y poder presentar, como tú dices, algunos proyectos, tratar de influir. O la idea es, que es la idea de todo partido político, llegar al poder y controlar el poder. Yo creo que uno tiene que entender que un proyecto político va a llegar hasta donde merece llegar. Y uno se lo tiene que ganar. Yo creo que un verdadero y legítimo proyecto que tiene un fundamento en ponerle atención a las verdaderas necesidades y a las soluciones que se necesitan en el país, va a llegar a donde tenga que llegar, especialmente si las otras opciones políticas no están dando soluciones. Entonces, nosotros lo que pensamos es
proponer nuestras ideas. Y que ahora hay una coyuntura como para que salga un partido político porque los otros no están funcionando bien. Pues yo creo que hay bastante evidencia. El problema de la seguridad, por ejemplo, en 4 presidencias de Arena nunca se corrigió y ahora vamos por la segunda del FMLN y tampoco. Entonces, con eso no quiero decir que no estaríamos más que dispuestos a ayudar al actual presidente de la República a corregir el problema de seguridad sin que lo tengamos que hacer nosotros. Es decir, yo creo que nosotros estamos comprometidos con las soluciones para el país y no buscando un interés político. En ese sentido, no hay un plan de ruta y una ambición que nuestro partido quiere algún día tener a un presidente de este país. Nuestro partido quiere tener a un mejor país y vamos a trabajar para ello desde la trinchera que nos toque y que decidan los salvadoreños que nos quieren Ahora, dar. ¿está consciente, digamos, que la búsqueda del poder político pasa por caminos muy fáciles de corrupción y que tú podrás tener un liderazgo determinado, pero si no tienes la visión digamos, estar muy pendiente de que a quién eliges, puedes, digamos, también caer en la denuncia pública de que alguien de tu partido no está actuando correctamente? Ese riesgo siempre se corre, Nacho. Entiendo las tentaciones que tienen aquellos actores que entran al círculo de poder en una elección popular. Yo creo que uno tiene que tener ciertos principios y ciertas convicciones. Uno se puede equivocar. Nosotros no tenemos una bola de cristal ni somos omnisabientes cuando permitimos que diferentes personas se incorporen al partido. Lo que sí somos claros es que nosotros no vamos a tolerar corrupción y no vamos a salvaguardar dentro de nuestro partido a personas corruptas. Ese es un mensaje claro que, aunque no debería de necesitar aclararse, a veces se tiene que aclarar. Habiendo dicho eso, yo creo que lo más importante de entender es que en la vida, y eso tú lo podrás haber experimentado ya, uno tiene 2 maneras básicas y fundamentales de obrar y de cómo encarar la vida. O te vas por el camino correcto o te vas por el otro. El que busca el atajo, el que busca valerse de lo que sea, incluyendo la trampa, incluyendo el quehacer incorrecto para llegar a un objetivo. A la larga, el camino que puede aparecer el más largo, que podría aparentarse el más largo, que es el camino correcto, es el mejor camino siempre. Porque a la larga, ese siempre lleva al lugar correcto. El otro, eventualmente, se te trunca en el camino. Entonces yo creo que en la vida hay que tomar decisiones. Yo he tratado de siempre actuar del lado de lo correcto, del lado de mis convicciones. Espero que en nuestro partido traigamos a personas que creen de igual manera y esa es la ruta que nosotros esperamos seguir. ¿Tú elegiste a Sigifredo Ochoa Pérez y Claudio Ramírez como diputados para que sean parte del partido o ellos se acercaron a ti? Y te pregunto esto porque sobre ellos, como sobre otros, recayó la sospecha, porque no nada más que una sospecha de que ellos habían sido comprados ya por el gobierno de Mauricio Funes para salirse del partido Arena, cuando se hablaba del hombre del maletín, que compraba diputados y todo. Bueno, en el caso del diputado Ochoa Pérez, apareció de repente ganando la lotería y llegó y cubrió más de dudas esta situación. Pregunto, ¿son las personas que tú hubieras elegido políticamente para iniciar el partido? Mira, en torno a este tipo de noticias, de cosas que se dicen, en la política se dicen tristemente muchas cosas. En este país se habla de muchas cosas que no tienen fundamento. Yo sí creo que hay que ser muy cuidadoso a la hora de hacer señalamientos.
A mí no me consta que ninguno de esos señalamientos negativos sean ciertos. Por supuesto que si fuesen ciertos, no creo que hubiera yo querido darle una oportunidad en nuestro partido ni a Sigifredo ni a Claudia. Pero a mí no me consta, al contrario, las pláticas que nosotros hemos tenido con ambos han sido pláticas muy sinceras, han sido pláticas sobre principios, y principios que han coincidido con algunos de los motivos que ellos nos explicaron del por qué ellos se retiraron de Arena en un inicio, se quedaron solos un tiempo y después decidieron acercarse a nuestro movimiento porque vieron una diferente manera de hacer las cosas en este partido. Si bien nosotros creemos en la fuerza que te da la unión de una fracción legislativa, por ejemplo, no creemos que la manera de lograr eso en una bancada de diputados es simplemente dándoles órdenes como que fueran simples borregos o soldados, sin escuchar ni permitir a los diputados opinar y expresar sus posiciones. Creo que en el fondo y al final, cada diputado tiene el derecho de votar a como su conciencia se lo dicta. Esa es la confianza que el electorado le ha dado, independientemente que haya ingresado al puesto bajo una bandera. Esa bandera no es haber entregado su capacidad de pensar y su capacidad de razonar. Lo que nosotros hemos conversado en el partido, con la pequeña fracción de 2 que tenemos ahora y que esperamos que algún día sea más grande, es que nosotros queremos hacer siempre fieles al ejercicio de la democracia y del debate en el partido, porque el debate genera siempre mejores propuestas y mejores decisiones. Y en ese sentido, esperamos que la manera de tomar posiciones en nuestro partido siempre va a ser fiel a la filosofía que primero lo vamos a debatir y lo vamos a discutir entre todos. Y después, la idea que prevalezca, esa ojalá la podamos acompañar todos, independientemente de que tal vez algunos no hayan estado 100% de acuerdo con esa idea, porque también la unión hace la fuerza en muchos casos. Okay. Eso no quiere decir que en este partido nuestros diputados en algunos casos opten y tengan la posibilidad y no van a ser expulsados por haber optado por votar independientemente. Tanto Sigifredo Ochoa como Claudio Ramírez dice no hemos integrado a un partido de derecha porque somos de derecha. Tú has dicho que no eres ni derecha ni izquierda, que eso ya que no es la idea, digamos, ponerle mota al partido ni de izquierda ni de derecha. Pero obviamente en términos ideológicos, ¿dónde se sitúa Democracia Salvadoreña? Yo te lo voy a poner de otra manera, Nacho. Hoy por hoy sí están Sigifredo y Claudia, 2 personas de derecha, en nuestro partido. El día de mañana podría estar alguien de izquierda que diría lo mismo, que podría perfectamente decir yo soy de izquierda y estoy en Democracia Salvadoreña. ¿Por qué? Porque nosotros no le hemos cerrado la puerta a gente de izquierda en este partido. Hoy por hoy hay 2 de derecha. ¿Y por qué decimos eso? Y que la gente no va a decir, no, es que eso no saben lo que son y no tienen ni idea de lo que están haciendo. No, al contrario. Nosotros lo que decimos es, no nos vamos a poner ningún amarre ideológico a la hora de evaluar lo que más le conviene a los salvadoreños. Nosotros lo que va a valer aquí va a ser la filosofía de que vamos a ir por las soluciones que necesita el país. Si esa solución algún analista la puede tildar de izquierdista, pues que la tilde. Ok, de acuerdo, pero tienes que tener alguna idea clara en relación a qué país es el que a ti te gustaría. No sé si es un país con una injerencia mayor del Estado en la economía o con un libre mercado como ese, digamos, la teoría liberal, un país donde el orden sea fundamental. Algunos piensan, digamos, que El Salvador, sin pensar, digamos, en violencia ni nada, pero que es un país que no tiene orden en muchas cosas y que eso hace, digamos, que muchas cosas no funcionen. Entonces, ¿cuáles son las ideas como fundamentales que tú crees que el partido debe sustentar? Aparte de la ética, aparte de ser bueno, no corrupto, que eso está bien, pero ¿por dónde, digamos, debería ser reconocido el partido que tú tienes hoy día? Déjame contestarte esta pregunta de 2 maneras.
si me lo permites. Primero contestarte desde el punto de vista del partido. Si tú ves los principios de este partido, este es un partido enfocado en el ser humano y en la persona individual. Entonces, ¿eso qué es lo que significa? Eso lo pueden decir todos los partidos, ¿eh? Sí. Y lo dicen. Y lo dicen. La cosa es que lo Aunque hagan. no lo sean. Correcto. Ya. Entonces, el primer compromiso es analizar todas las decisiones del partido con ese filtro. Se está aquí proponiendo y se está aquí actuando por el bien de las personas y especialmente por el bien de las mayorías. Ese es uno, ese es el filtro y esa es la visión del partido. Hoy por hoy, en el mundo, si hablamos de tipo de sistema, creo que se ha ampliamente comprobado de que los sistemas comunistas, centralistas o hipersocialistas, llámese el que hubo en Rusia un tiempo, el que ahora existe en Cuba y el que ahora de alguna manera complicadísima y enredadísima están tratando de implementar a Venezuela, creo yo que en general económicamente, yo soy economista por entrenamiento, han demostrado los datos que son un fracaso. Entonces ahí ya entro a contestarte la pregunta desde mi punto de vista personal como secretario general del partido, pero mi opinión personal. Yo creo que El Salvador está hoy en día bien servido en trabajar con lo bueno que ya tiene y potenciarlo. ¿Qué es lo bueno que ya tiene? El Salvador tiene un sector empresarial, y con eso no me refiero solo al gran empresario, un sector empresarial productivo, pujante, valiente, porque sigue operando a pesar del flagelo de la inseguridad en el que está sometido. Y la guerra antes y todo lo que sucede. Y la guerra antes. Y entonces creo que este país tiene que invertir en lo bueno que tiene. Ese sector empresarial, y te estoy hablando la micro, la pequeña, la mediana, la gran empresa, que dan el 80% del empleo en este país, que son los que tienen el potencial de generar los incrementos de empleo de este país. No excluyo en eso la agricultura tampoco. Eso es lo bueno que tiene El Salvador. Hay que potenciarlo, Nacho. Pensar en un cambio de modelo para irse a una economía planificada y centralizada nos puede retroceder 20 años antes de dar un paso para adelante. Entonces, si tú me preguntas en ese sentido, a título personal, yo creo que es el modelo que necesita El Salvador. Ahora, un modelo empresarial neoliberal sin ninguna sensibilidad social, tampoco. Ok, me quedo ahí, vamos a seguir tratando de afinar un poco de la idea. Voy al corte, volvemos rápidamente más con Fito Salume, secretario general del Partido Democracia Salvadoreña. Ya volvemos. Bueno, seguimos conversando con Fito Salume, nuevo secretario general del Partido Democracia Salvadoreña, nuevo partido que ya cuenta con 2 diputados, la diputada Claudia Ramírez y el diputado Sigifredo Ochoa Pérez, ambos ex de Arenas y después de la fracción Unidos por El Salvador. Y vas con candidatos ahora al 2015, a las elecciones legislativas y municipales de marzo próximo. Con todo, muchos candidatos tratando de cubrir todos los departamentos, todos los municipios. ¿En qué posición se va a poner en este caso el partido? Es muy difícil para un partido pequeño como el nuestro, Nacho, realísticamente, con recursos limitados, pretender cubrir en nuestra primera elección, una elección de envergadura nacional, porque vamos a legislativas y municipales, cubrir todos los departamentos en la parte legislativa y todos los municipios en la parte municipal. Que quisiéramos, bien quisiéramos, que en la medida que buenas personas y buenos candidatos se acerquen, que quieran trabajar, principalmente con voluntariado, porque nosotros no vamos a tener los grandes financiamientos como los que tienen el FMLN o Arena, e incluso otros partidos como Gana, que aparentemente consiguen dineros que no está claro de dónde. Nosotros no. El aporte personal mío es una parte importante del partido y algunos otros simpatizantes, pero es relativamente moderado comparado con esos partidos grandes. Entonces, en ese sentido, yo creo que realísticamente nosotros vamos a estar tal vez apostándole a una media docena de departamentos en el mejor de los casos.
pero en el camino cualquier cosa se puede dar. Porque un buen candidato con una buena labor no debería de requerir de exagerados millones de dólares para ser electo. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos, la esperanza de todos los partidos chicos. ¿Y candidato a alcaldes también? Es correcto. Candidato a alcaldes y candidato a diputados en 8 departamentos por lo menos. En 6 departamentos por lo menos. Sí. En 6 departamentos por lo menos. Esa es. ¿Hay algunos nombres conocidos que se esté pensando como candidatos? Ahorita no quisiera darte, tenemos nombres conocidos, no, ¿Ah, sí? No quisiera darte... ¿Gente con experiencia política o no necesariamente? Tenemos de los dos. No quisiera darte nombres porque como todavía no hemos definido listas finales, no quisiéramos desmotivar a aquellos aspirantes, pero sí me siento satisfecho de que se ha acercado gente de calidad, tanto gente que estuvo en la política y se retiró y ahora están dispuestos a volver, como personas que nunca lo han hecho y que se sienten cómodos en probar por primera vez con nuestro partido. Gente que se ha comprobado en otros campos y que quieren aportar. Ajá. Y que tienen capacidad. Hay una jerga política que se dice, ¿y en qué charco va a pescar? ¿Ya? Eso es muy común en la jerga política. Va a pescar en el charco de la derecha, en el charco de la izquierda. ¿En qué charco va a pescar Fito Salum y su partido? Pues nosotros, como hemos dicho, que estamos dispuestos a trabajar con gente de derecha y con gente de izquierda, tal vez en ese sentido, en el lingo de los charcos, tenemos una gran ventaja porque podemos pescar de todos los charcos. Pero no sé si el tema, si hay una ciencia que explique el tema de los charcos en la política, pero sí. Nosotros tenemos una alta opción en el tema de los charcos. Bueno, lo que pasa es que en los charcos hay los convencidísimos, que son los que están en aguas más profundas, bueno. Y en las aguas menos profundas están solo los simpatizantes, y el más cercano a la orilla están los que están decantados del partido, que ya no creen mucho en el partido, pero que siguen todavía orillando nada más. Nacho, yo veo que vamos a necesitar una asesoría de algún experto en charcos como tú, porque la verdad que bueno, ya me perdiste. Vamos a otro... Yo me refería a que seguramente siempre los partidos ganan las elecciones con una cantidad importante, pero al cabo de un tiempo van perdiendo una parte. Realmente de los partidos solo un 30% del partido, los que votan por un partido, son la masa que no se va a mover de partido, que es una masa muy, muy férrea. El resto son simpatizantes y hay mucho grado de simpatizantes. Obviamente hay algunos que están ya queriendo irse, digamos, a buscar otras cosas. Pero bueno, en el último día... entre ayer y anteayer ha surgido una polémica entre tú y el presidente de la Asamblea Legislativa, aunque creo que no te ha mencionado. Creo que no te ha mencionado, pero obviamente, claramente se refirió a ti. Hay indicios, hay indicios. No, yo creo que esto es más claro que los indicios, porque fuiste tú el que criticaste más fuertemente el anuncio del presidente de que quería llevar una comisión de diputados a Palestina para poder solidarizarse con el pueblo palestino. Mucha gente a través de las redes sociales le ha estado respondiendo de que primero vaya a mexicanos, a Soyapango, a solidarizarse con las víctimas de la violencia que existe en El Salvador. Pero él el día de ayer te respondió diciendo que parece que tú te habías olvidado de tus ancestros y un poco fuertemente dijo, no se recuerda que sus abuelos llegaron sin nada y como hoy día tienen dinero, entonces ya se olvidó de dónde viene. ¿Esa es, se puede decir eso de ti? Pues yo creo que las personas que me conocen te pueden decir, Nacho, que yo no soy ese tipo de persona, categóricamente no. Yo he sido muy claro en definir mi posición y yo me solidarizo completamente con el pueblo palestino que está siendo masacrado injustamente por un ejército superior. Esa es mi posición personal, muy clara y muy definida. Lo que sí no estoy de acuerdo es que un país como el nuestro, que tiene muchísimas necesidades, que somos un país relativamente de escasos recursos. No, somos pobres, pobrísimos. La gente debe saberlo, en el concierto mundial somos un país pobre. Permita que
miembros de cargos electos malgasten el dinero que no es de ellos, sino que es de todos los salvadoreños y las salvadoreñas. Y en ese sentido ha sido mi crítica, porque un viaje a Palestina, y dependiendo del estilo que maneje, y tengo entendido que al diputado Sigfredo le gusta viajar bien, puede ser un viaje muy costoso, 10,000, 15,000, 20,000 dólares. Yo pienso que con eso se compra mucha medicina para hospitales que les hacen falta, muchos uniformes en las escuelas donde también le hacen falta a los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí hay que tener la posibilidad de expresar una reserva sobre una actuación de un funcionario. Y ojalá que mi crítica y mi reclamo... ¿Te molesta la respuesta que dio el diputado? No me molesta porque yo estoy tranquilo con mi posición. ¿Pero te parece que sea la respuesta correcta? Sin duda que para mí no es la respuesta correcta, por eso aclaro mi posición con respecto al pueblo de Palestina y por otro lado aclaro el motivo de mi crítica. Mi crítica es contra el despilfarro. Mi crítica es con el mal uso de los recursos de los salvadoreños. Yo creo que hay otras prioridades. Ojalá que este debate que se ha extraoficialmente armado con Sigfredo sea motivo de que muchos recapaciten y digan, bueno, ¿será que tenemos que buscar mejores usos para los recursos de los salvadoreños y las salvadoreñas y tal vez hacer un viaje al Oriente Medio carísimo que no es necesario porque uno puede expresar la solidaridad como la estoy expresando yo y yo podría de mi dinero costearme un viaje allá, pero yo no voy a hacer una diferencia ni la va a hacer Sigfredo yendo allá. Esas ligas, el conflicto entre Israel y los palestinos en esa zona del mundo lleva más de 20 años sin resolverse y las potencias más grandes del mundo, entre ellas incluidas Estados Unidos, Rusia y ahora China, están tratando de influenciar y no han podido lograr una solución. Dudo mucho que 1 o 2 diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador yendo en un viaje a Palestina o a Israel vayan a hacer una diferencia. En cambio, si se trata de buscar dónde hay necesidades que tal vez no son dentro de las fronteras, que yo creo que la prioridad, como lo han dicho mucho las redes sociales y lo he dicho yo, está en el flagelo que sufren los salvadoreños en el país, también existe un grupo de niños salvadoreños en la frontera con Estados Unidos que tal vez ahí sí se podría justificar ir a ver qué se puede lograr hacer para ayudar a esos niños. Entonces, yo sí creo que aquí el fondo, y que es lo que no ha abordado Sigfredo y que lo invito a hacerlo, es que él justifique por qué esta es una prioridad. Porque este gasto es una prioridad ante muchos otros donde se podría invertir esa plata. Yo creo que ese es el fondo del debate, no lo ha contestado y lo invito a que lo conteste y con mucho gusto lo podemos debatir en persona, aquí en tu set o donde tú estimes conveniente. Bueno, Fito, antes de terminar e ir a las preguntas del público, me gustaría preguntarte si tú crees que El Salvador puede tener un mejor futuro. Yo estoy escuchando a mucha gente en el último tiempo con pesimismo en relación al país y te dicen es que está claro, se ha aprobado todo en El Salvador y no tenemos mucho futuro porque somos un país pequeño, porque no tenemos recursos naturales, ¿ya? Y porque no hemos hecho la tarea, simplemente, que es básicamente educación, sí, claro. Puedes tener un territorio pequeño y sin recursos naturales, pero si tienes una población muy bien educada y tecnificada, pues seguramente sí tenés un potencial tremendo. No lo tenemos. Pero la pregunta es, cuando alguien se mete a política y quiere cambiar el país, supuestamente para mejorarlo, la pregunta es siempre es si se puede. Yo he llegado a escuchar incluso de altos personeros de gobierno decir, y lo dijo en este programa, Roberto Lorenzana, hay que entender que para muchos empresarios El Salvador no es rentable. Tan dura es la realidad y es cambiable esa realidad. Yo creo que por un lado has tocado 2 puntos que me gustaría elaborar. Uno es el por qué
uno ingresa a la política. El que ingresa a la política, por definición, tiene que ser optimista y tiene que pensar que se puede hacer una diferencia. Sino que no se meta a la política, porque que entre a la política para decirnos que ya está todo hecho leña y que no se puede hacer nada, estamos mal. Por el otro lado, el empresario. Yo creo que habemos empresarios, y me incluyo en ese grupo, que hacemos muchas cosas no solo por rentabilizar nuestras empresas, sino que por proveer oportunidades de trabajo a nuestros colaboradores, y que estamos a veces dispuestos a mantener a flote nuestras empresas, aunque por épocas puedan estar incurriendo en pérdidas. Porque hay que tener una visión a mediano plazo y a largo plazo. Y también porque hay una responsabilidad mayor que tiene un empresario, a mi criterio, y no solo es la de darle utilidades a sus accionistas, sino que también está la de dar un lugar de trabajo estable en el mediano y largo plazo a muchos de sus colaboradores. Sin duda que una empresa que pierde 2 años, pierde 5 y pierde 10, eventualmente se va a la quiebra y no tiene más opción que cerrar. Pero aquellos empresarios que al primer año de pérdida cierran el negocio, cierran la empresa y despachan a toda la planilla, esos tal vez no son los mejores empresarios desde mi punto de vista y desde mi opinión muy personal. Así que no sé si con eso he contestado. Ha contestado perfectamente bien. Obviamente yo creo que tendremos otra oportunidad, Fito, ya que hoy día te metiste en la política lleno de que este va a ser un espacio que seguramente te va a invitar más veces para que podamos hablar de lo que es el país y la política del país. Vamos al corte, volvemos, aunque este programa ha sido pregrabado a través del Facebook. Invité a los amigos a que hicieran preguntas y tengo ya muchísimas preguntas para Fito Salume. Ya volvemos. Bueno, vamos a leer muchos correos que me han caído por esta entrevista con Fito Salume. Vamos a ver rápidamente y va a ir anotando las preguntas. Víctor Flores dice: Nacho debe dejar claro si él será candidato a diputado. Si es candidato a diputado, que defina cuál será la diferencia con respecto a los demás legisladores. No seguir ofreciendo cantaritos y los tamalitos. Carlos Enrique Argüello, una pregunta que quizás respondiste, si lo respondiste, si Funes le pagó los 3 millones a su papá, ¿ya? ¿Y quién le va a dar regalar pisto para la campaña? Blanca Elena Aldana dice: ¿por qué va como candidato por un partido que lo más seguro es que se quede solo con residuos? Neto González dice: ¿cuánto le costó cada diputado que compró? Héctor Vázquez pregunta: ¿cuáles son sus motivaciones reales por las que suelen decir a los medios? ¿Y cómo piensa ganar la confianza del votante salvadoreño cuando le ganó 3 millones de dólares a un candidato presidencial sin incluir una explicación convincente de este hecho? Tito Iraeta pregunta si antes de salir en cámara para comenzarse a promover, voy a leerlo textual, dice: conectó su lengua con el cerebro. ¿Ya? Otra persona dice: el hecho de tener pisto no da derecho a gobernar, sino más bien por la capacidad de comprar voluntades. Otra persona dice si considera que es electorera la propuesta del diputado Ochoa de quitar el fuero a los diputados. Mario Villalobos Dubón dice cómo hizo para que les perdonara los 4 millones por competencia leal a Molsa en el gobierno de Mauricio Funes. ¿Ya? Por ahí son las cosas. Don Ray pregunta cuáles son sus buenas intenciones de meterse a la política, si él ya tiene dinero y cuál es el perfil de los miembros que quiere para su partido. ¿Ya? Jorge Villacorta, el exdiputado y gran amigo mío, dice que quiere integrar la comisión política y sus cargos. Hombre, Jorge Villacorta, una tremenda carta. Bueno, etcétera, etcétera. Por ahí va la cosa. Senia Romero dice: ¿se juega la lotería? Si juega la lotería, pregunta Senia Romero, que es una periodista. Si juegas a la lotería, ¿ya? Mauricio García, que es un partido tradicional más, los cuales están totalmente agotados y el reflejo de ello es las malas condiciones de vida y la falta de esperanza en nuestra sociedad. Juan Carlos Torres dice: yo le preguntaría qué sistema de seguridad tiene su partido para evitar que
narcodiputados lleguen a su partido y cómo combatirá la corrupción, etcétera. Hay muchas preguntas más. Ana Rodríguez pregunta, su meta no es ganar, es dividir. El mismo trabajo que tuvo el expresidente Saca. Y dice Federico Basaboitía que para cuándo tiene planificado anunciar a Funes y a Saca como sus candidatos. Bueno, muchas preguntas que tienen que ver con leyendas urbanas, como dicen algunos, o con creencias de asociatividad. Y creo que es un espacio importante para que desmienta todas esas cosas o pueda confirmarlo. Me pusiste dura la tarea porque son un montón de preguntas. Y ¿Tenemos el tiempo para contestarlas? No, pero rápidamente por lo menos algunas pinceladas se pueden dar. Traté de apuntarlas todas y voy a ir tocando en el orden como se me llenó la página, las desordené. Así que no piense que estoy evitando algunas. A mí me gusta contestar todo lo que me preguntan. Sistema de seguridad en el partido para evitar de que ingresen al partido narcodiputados y corruptos. Pues si algo en lo personal y como partido tenemos claros es de que uno de los flagelos que tiene este país es la incidencia que tiene el narcotráfico y el crimen organizado, que por su manera de operar corrompen a las instituciones, compran voluntades, compran protección y llegan a corromper con dinero mal habido policías, jueces, diputados y funcionarios del Ejecutivo para buscar sus objetivos, que es continuar haciendo las actividades delictivas que ellos hacen y seguir haciéndolas impunemente. Yo he sido de las personas que más ha cuestionado la falta de acción de este gobierno para poner de una vez por todas detrás de las rejas a todos los dirigentes del cartel de Texas, no solo a los funcionarios de medio rango de ese cartel, y seguiré manteniéndome a pesar de las amenazas a las cuales he sido sujeto y las demandas que miembros de ese cartel a mí en lo personal me han presentado en los juzgados de este país, tratando de valerse de la institucionalidad del país para defender sus intereses que son sumamente oscuros. Así que en ese sentido que no le quepa la duda al amigo televidente de cuál es la posición de este servidor y por ende de este partido, porque en ese sentido le garantizo que todos los que están en el partido me acuerpan 100%. ¿Somos un partido más? Bueno, yo le preguntaría, y si el que lo dijo no ha puesto atención, que tal vez pida, pregunte o si puede conseguir copias de las declaraciones y las entrevistas que yo he dado. Y me diga si cree que este es un partido más y esta es la misma manera como hablan los otros políticos de este país, y con eso le dejo al televidente a que tome sus propias conclusiones. Que si voy a anunciar a Mauricio Funes o a Tony Saca como candidatos, no son candidatos míos. Eso es. ¿Tendrían cabida en tu partido? Nosotros hemos dicho que estamos abiertos. Tendría que tener una plática muy larga con cada uno de ellos para entender cómo eso podría caber, pero nosotros estamos abiertos, Nacho. Así que no también podría ser justo en decirte de que hay personas que no tienen cabida. Los que no tienen cabida en este partido son aquellos que han delinquido, que han robado, que han sido corruptos. Ya. Yo creo que esos serían los filtros que tendrían que pasar, no solo el expresidente Saca o el expresidente Funes en un supuesto teórico acercamiento. Me están diciendo que el tiempo se está yendo demasiado rápido. A ver qué podemos contestar rápidamente a otra pregunta. Ya contestaste que el dinero para la campaña del presidente Funes no es ni tuyo ni de tu papá, sino que fue de tu tío y no tiene nada que ver, digamos, lo que tu tío haga. Ya, eso está claro. Eso está claro, espero yo. Me preguntaron si estaba conectada la lengua con el cerebro, no sé qué quería decir esa pregunta. Yo esto esa pregunta te la voy a rehacer. ¿Te preparaste para ser político? Desde el punto de vista que yo creo que la experiencia de mi vida me ha enseñado que la manera de hacer una diferencia, hacer las cosas correctamente,
para el tipo de política que yo quiero hacer, te diría que sí. Ok. Pero que yo lo haya estudiado o haya aprendido de otros políticos, no. Ok. ¿Falta alguna pregunta importante que responder? Me parece que no. Tal vez solo valdría Si vas la candidato a pena. diputado, no sé si la respondiste. En estos momentos no, voy a candidato para ningún cargo. ¿Pero pudiera ser candidato a diputado? Creo que el tiempo y las necesidades del partido lo van a dictar en su momento. Yo hoy por hoy siento que tengo suficiente trabajo en el rol de secretario general para asegurarme de que los candidatos tengan todo el apoyo del partido que necesitan. Ok, rápidamente, y esto es una pregunta que seguramente te va a ayudar. ¿Dónde la gente puede conocer un poco más de Democracia Salvadoreña? Nosotros tenemos un Facebook, sitio web que se sitio web. llama www.ds.com.sb. Tampoco complicado, ¿ah? www.ds. ds.com.sb. Ya. No es tan complicado, hay Ya. más complicados. Y también tenemos Instagram, Facebook, Twitter. Yo tengo un Twitter que es @fitosalume. Así que por todos esos medios nos pueden buscar. Los que conocen de las redes sociales saben dónde encontrarte. Ok. Gracias, Fito, por estar esta noche. No será la única vez que tendremos esta oportunidad de hablar de política. Muchas gracias. Y creo que me cayó bien, digamos, que una persona como tú entre en la política. Creo que si todos hiciéramos algo así, seguramente podemos construir un país mejor. La política puede ser extremadamente buena. También hay malos. Nos vemos el lunes, siempre a las 8 de la noche, en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.